Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Podcast 33. El día de hoy traemos otro invitadazo. Hoy sí les va a gustar mucho para todos aquellos amantes de los cómics, juguetes y demás. Irán, ¿cómo estás? Buenas tardes, Salomón, ¿cómo estás? ¿Cómo has visto a nuestras personas que nos comentan ahí? Pues increíble, la verdad es que nos han comentado de todo, nos han escrito de todo. Ha gustado mucho los temas, pero pues bueno, vamos a darle con nuestro nuevo invitado que se llama Soul. Él es un especialista en Star Wars y nos va a platicar acerca de este trasfondo que hay entre lo oscuro, la magia y todo lo que tiene que ver con Star Wars. Soul, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes, Irán, Salomón, gracias por la invitación. Pues muchas cosas se dicen de Star Wars, ¿no? Y las relaciones, porque desde que Lucas empezó a conjuntar toda esta onda, bien se sabía que había jalado de diferentes culturas el casco samurái de Vader, con también la psicología del color que le metió. Pero hay una cosa que hay que aclarar. Por ejemplo, Lucas decía Sí, que el, que él tenía ya todo un plan desde el inicio y que el episodio 4 lo sacó así porque de toda su saga podía, eh, pensaba que esa era la parte clave, ¿no? Pero ni él tenía todo escrito ni sabía que la historia iba a ser un hitazo. Eso es mentira que ya tenía los 9 capítulos. Eso lo fue como adaptando con el tiempo. claro, Y en base a esta adaptación también hay que ver qué tanto del mito se volvió o se acomodó con la cuestión de la masonería, ¿no? En lo exacto. que es el Consejo Jedi, que es donde están divididos los maestros, cómo empieza cuando un Jedi comienza, que detectan que es sensible a la fuerza por los midichlorians en su cuerpo, Claro, que ese tema de los midichlorians se menciona por primera vez en episodio 1, ¿no? Con Qui-Gon Jinn cuando ve a Skywalker y le pregunta a la madre quién es su padre y le dice no tiene padre. O sea, así en es. ese sentido, él era el elegido porque la misma fuerza lo engendró, ¿no? Exacto. Nació de la fuerza. Entonces su conteo de midichlorians era muy grande y decía, este cuate hay que reclutarlo, ¿no? Entonces una vez que pasa de que lo detecta algún Jedi por algunas cualidades que intuye que él es sensible a la fuerza, se vuelve un Padawan, lo que sería Así un es. aprendiz, Un aprendiz, ¿no? Así es. claro. Debe tener un maestro. Eh, del otro lado, del lado contrario, del lado de los Sith, ellos tienen una regla de dos muy marcada, ¿no? Que la vemos desde las novelas, del universo expandido, de lo que antes era canon y ahora no lo es. Pero este hecho de que siempre son dos, ¿no? Y lo curioso es que los Sith siempre son el maestro y el aprendiz. Y siempre el aprendiz va a acabar matando al maestro para volvérsele el maestro. Así es. Y después Exacto. va a buscar un aprendiz que a la larga sabe que para cuando él se consagre tiene que darle muerte a él, ¿no? Entonces, A- ustedes, dime. Así es, esa es mi duda. O sea, forzosamente casi siempre cuando hablas es aprendiz y maestro. Pero Ajá. ¿dónde está el grado de compañero? Porque existe el traidor, ¿no? La historia del traidor, Ujú, que es como, pero más desde el punto de vista maestro, ujú. ¿no? Entonces existe el traidor cuando ya se convierte otra vez al lado negro y se puede decir que ahí es el traidor. ¿O dónde podemos ver el traidor en Star Wars? Si lo vemos por el lado de la fuerza, por el lado luminoso, tendríamos que decir que el Padawan es el aprendiz, luego el caballero ya es como esa parte del traidor, y luego ya cuando se vuelve parte del consejo, de estos pocos Jedi que llegan a liderar incluso tropas de los clones, y ahí ya sería un maestro, ¿no? Así es. Esa semejanza o esa analogía se toma en cuenta, o sea, se encuentra parecidos o sí se basó en masonería. Yo creo que fue algo que primero cayó muy bien, porque lo que les menciono en el episodio 4 en el 77 nombraba a los caballeros Jedi, pero no había como tal un consejo, ni se sabía cuántos eran. Yo creo que esas cosas se fueron acoplando, o sea, alguien tenía el conocimiento, o a lo mejor algún brother por ahí, y como guiño lo quiso meter ahí o hacerlo explícito, ¿no? Eh, Podría ser un poco como contradictorio lo de que cuando ya es Jedi apenas es compañero para que llegue a ser maestro, pero digamos que son cosas que adaptaron en el momento. Ok, ¿qué otras influencias de la masonería están en Star Wars?
Ahí cuando uno es Padawan, tienen una trenza, y esa trenza tiene una cantidad de nudos, que según lo que me han dicho, porque yo jamás las he contado, pero lo que sí me ha dicho gente que es mucho más clavada en ese tipo de detalles, que me dice que son 33, ¿no? Entonces, y que al momento cuando le hacen la ceremonia de ser caballero, pues es como es un título nobiliario, y eso lo podemos ver en la saga de Clone Wars de Tartakovsky, que es, me parece que en serie televisada es la única vez que se muestra. Se ponen los maestros, se ponen así en círculo, el Padawan va al centro, se hinca para recibir el nombramiento de caballero, y el más alto jerarca, en este caso es Yoda, con su sable le rebana la trenza, ¿no? Como decimos, ya ahora ya eres parte de nosotros. Wow, qué interesante, ¿eh? Sí, La muy verdad. interesante. Bueno, una parte de por qué se llama nuestro podcast 33 Así es es. en ese sentido. Ujú, Y haz de cuenta que mucha gente nos pidió hablar precisamente, hemos hablado anteriormente de Matrix y su relación con la masonería, ujú. Los Simpson y su relación con la masonería, y mucha gente nos pidió Star Wars. Sí, es que es muy popular. De hecho, incluso Star Wars cambió todo. O sea, Star Wars cambió la manera de hacer cine, inventó aparatos que no había, ¿no? Porque Lucas necesitaba esos aparatos. Entonces ahí fue cuando funda Light and Magic. Light and Magic al tiempo se convirtió en estas empresas que hoy día lideran todo lo que son los efectos especiales. Así es. Pero fue algo muy fortuito, o sea, cuando se conjuntó en la historia este grupo de gente loca, y con ese ánimo y ese optimismo de querer hacer las cosas, pues inventaron brazos para mover la cámara, programas de computación para que la cámara pudiera seguir ciertos patrones, e innovó en todo. O sea, la verdad es que Lucas en eso sí hay que reconocerle que cambió la manera de hacer cine, cambió la manera de hacer mercadotecnia. Nadie quería comprar sus licencias de muñecos, Mattel se lo rechazó, y el Ujú. único que quiso fue una microcompañía ahí, y pum, o sea, le dijeron te vamos a dar tanto por ciento de las ventas, y él dijo pues sale, nadie lo quería el producto, y de ahí realmente es donde se volvió millonario, ¿no? Hasta después renegoció ese acuerdo porque se dio cuenta que era abusivo, y pues Hasbro ahora andaba ahí perdiendo, en aquel entonces estaba a punto de perder la licencia, ¿no? Entonces, sí es muy importante Star Wars en el colectivo de la gente, en la cultura popular, ¿no? En el pop art del colectivo, pues, a nivel de literatura, ¿no? Están sus novelas, sus cómics, a nivel de coleccionables, pues no se diga, es la reina del coleccionismo, fue la que empezó todo, y a niveles de películas y series, pues es la que sigue partiendo el queso. Sí, yo tengo una duda. ¿Lucas fue masón? O sea, dentro No, de lo que tú has ajá, revisado, nunca se estudiado. ha pronunciado así públicamente que lo sea. Yo dudo que lo sea, o sea, no, sí, no creo. Una pregunta, Saúl. ¿Tú crees que el maestro Yoda, que es como la parte, llamémosla, más sabia de esta parte, ¿no? Ujú. De las primeras tres películas, eh, tiene como mucho aprendizaje? ¿A qué crees que se lo hayan, ¿no? Agregado? ¿Por qué Yoda es como es? Es bien curioso porque de toda la saga, de todos los personajes que se hicieron y de los que se han hecho nuevos, la condición de Lucas para vender su franquicia fue no me toquen a Yoda. No hay manera de que lo toquen, no hay, no tiene raza, no tiene nada, ¿no? Por ahí hay un indicio en las novelas de que hay una hembra, y esa hembra era también parte del consejo, y bueno, hasta ahora lo de Groot, ¿no? Lo de Grogu, perdón, Lo lo de de Baby Grogu, Yoda. sí, sí, sí. Sí, que se fue, volvió igual de famoso, o sea, tiene muchísimo potencial. La, Y trataron de modificar más a él, ya que no pueden Modificar a Yoda. a Yoda. Ujú, sí, pues la rompieron, era época de pandemia. En aquel entonces, aquí en ese momento no había Disney Plus en México, entonces había que verla de otras formas. Y aún así la rompió, y rescató la saga. O sea, Mandaloriano rescató la saga por, no sé, una serie de factores de que es un western,
que las transiciones se respetaron las de Star Wars de antaño, la gente conectó con eso, luego sacan el Grogu, está adorable, toda la parte femenina creció, toda la parte infantil creció, rompiendo, nuevamente se dio la conjunción de dos personas, ¿no? Filoni, que es el encargado el heredero de Lucas, digamos, ¿no? Lucas en vida le dijo, este cuate es el que va a seguir mi legado, pero se juntó con Favreau. Entonces hay una cosa interesante también como de maestro y compañero, ¿no? Porque este Filoni siempre tiende a empezar a volarse demasiado, demasiado, y Favreau lo que hacía es que lo agarraba y lo aterrizaba, ¿no? Y esa dupla funcionó muy bien, cosa que hoy día que Filoni está solo, ya no está Favreau, vemos que ya se está empezando como a deschavetar, le hace falta alguien que siempre lo aterrice. Ok, Exacto. otra duda. Yo he sabido de que muchas de las películas que hay o series tienen su propio idioma. Ujú. Entonces, ¿cómo está documentado el idioma de Star Wars? Hay tanto idioma como juegos de mesa, como escritura, que a través del tiempo se han convertido en cosas reales, ¿no? Y que hay gente que lo estudia. Así es. Pero sí hay incluso juegos de mesa como juegos de carta o juegos como este que ven en el Halcón Milenario, que están jugando una especie como de ajedrez. Ese juego existe. Ok. Las cartas con las que juega Lando Calrissian y pierde el Halcón Milenario con Han Solo, ese juego existe, tiene sus propias reglas y la gente compra el juego y se pone a jugarlo. Y los que lo han hecho me dicen que es bastante entretenido y casi tan, tan alucinante como el póker, ¿no? O sea, de que sí tienes que tener toda una estrategia, tienes que llevar una tienes que ir dos pasos adelante del que está. Ok, ahora en cuanto al lado oscuro, Ujú, siempre lo asemejan como lado malo, ¿no? Es como el ujú, yin y yang, ¿no? Entonces el lado oscuro es el lado malo, pero se entiende luego como que tiene más fuerza. ujú, Entonces mucha gente prefiere usar el lado oscuro porque tiene más fuerza. ujú. Entonces, ¿qué reflexión haces respecto de eso, respecto a la masonería? Y el lado oscuro es como toda esta parte de instintos que tenemos, ¿no? Es como 100% instintos, entregarte al odio, entregarte al coraje, a la fuerza que te da el miedo, pero no ese miedo que te paraliza, sino ese miedo que hace que las cosas pasen. Aunque el lado oscuro lo que hace es como que retener a la fuerza, el lado luminoso lo que te dice es, déjalo ir. O sea, hay una plática que tiene Anakin con Yoda y le dice que empieza a tener visiones de que su esposa va a morir, ¿no? Que Padme va a morir. Y le dice, pues entristecerte no debes, ¿no? Así como habla Yoda, dice, entristecerte no debes, Claro. alegrarte tú de que ella va a pasar, se va a unir con la fuerza, se va a unir con algo más grande, ¿no? Entonces debes resignarte, no debes tener apegos, que es una de las reglas que tienen los Jedi. O sea, no tener apegos, no enamorarse, no tener pareja. Y él rompió con todas esas Con reglas, todo. ¿no? Y los Sith, toda esta parte visceral, toda la parte más humana, digamos, ¿no? Salvaje, es Sí, como... perdón que haga la comparación, pero es como tipo Thanos con Darth Vader, ¿no? Ah, sí, sí, pues, O de sea, cierta o manera. sea, no es de que están hablando de emociones. O Ujú, sea, para ellos lo correcto es eso, ujú, ¿no? Inclusive era como un emperador chino ujú, que lo que buscaba era la unión de toda China. ujú, Entonces él lo que hizo fue aniquilar a muchas de los rebeldes. ujú, Eso en la historia pasó. ujú, O sea, dice, pero es que mi fin es unir a China. ujú. Entonces vemos ese un poquito no lado tan malo. O sea, ya ves que el yin y el yang tienen un punto negro y un punto Sí, blanco. ¿Qué significa? Que dentro de lo negro existe algo bueno y dentro de lo blanco existe algo negro. ujú. Entonces, eso de que nos hablas es muy interesante respecto de esa configuración que se tiene. Todo depende del punto de vista, ¿no? De la Así es. percepción de cada quien. Thanos, como, como su frase lo dice, es soy inevitable. Y sí, o sea, el fin es inevitable, ¿no? Lo que él hace es un barrido sin miramientos de la mitad de la humanidad. Y le dicen, es que eso es un genocidio. No, eso es justo, o sea, voy a borrar a la mitad, pero llévate a los malos, ¿no? Parejo, o sea, va a haber malos y buenos.
porque se necesita la maldad para que siga prevaleciendo la bondad, ¿no? Así es. Y esa parte en Star Wars es muy curiosa porque en episodio 3, al final de la pelea que tiene Obi-Wan y Anakin, donde Obi-Wan le gana, ay cabrón, le gana, él le dice, te fallé, Anakin, ¿no? Te fallé, tú eras el elegido, tú tendrías que haberle traído balance a la fuerza, no llevarla a la oscuridad. Pero lo que no se da cuenta Anakin en ese momento es que el equilibrio no es que gane un lado, porque si gana el bien no hay equilibrio, gana el bien se va para arriba. Él lo que hizo fue, al ser tan poderoso, destruyó el templo, destruyó a los Jedi y entonces a los Sith que estaban acá abajo, o sea, él equilibró las cosas, él sí le trajo balance a la fuerza, entonces la profecía se cumple. Pero los Jedi nunca se lo tomaron a bien, porque dicen, no, él es malo y nos mató, pero ya, el reclamo que le hace Obi-Wan es como el sentir de todo la parte de los Jedi o del lado luminoso, ¿no? Pero no, lo hizo bien. O sea, porque si el bien hubiera ganado, no hubiera habido equilibrio. Él trajo equilibrio, o sea, él destruye el templo, mata a los Jedi y los Sith se suben. Entonces ya ahora sí hay una cosa pareja, ¿no? Pues muy interesante este tema. No, Algo igual. que comentes ya para finalizar nuestro episodio. No, pues le queremos agradecer a toda la gente que nos ve, que nos sigue en redes sociales. Agradecerle a Soul porque nos dejó, la verdad, con ganas de ver las películas. Qué bueno, qué bueno. La verdad, Hay gente fanática, pero lo que me gusta a mí es de que él sabe cosas técnicas, así es. ¿no? O sea, son bibliotecas, ¿no? Exacto. Siempre que le preguntamos de cualquier tema, no solamente de Star Wars, de cualquier tema, en el próximo episodio vamos a tratar un tema en especial, pero él sabe casi fechas, ¿no? No, Fechas, totalmente, personajes, totalmente. Es una históricos, cosa datos increíble. históricos. Muchas gracias por estar. Muchas No, gracias. gracias a ustedes por la invitación.